Aguantá un cachito, que ya empieza Ambiente y Medio. Esto es lo que está pasando en el océano, en todos los mares del planeta, que cubren una superficie muchísimo mayor que la de la Tierra. Esto es lo que está pasando hoy en el planeta. Cuando yo era chico había un chiste. Alguien preguntaba, ¿sabés cuántos granos de sal hay en el mar? Y alguien le respondía, 50, pero con S, sin cuenta, no había manera de contarlos. Eso es lo que está pasando con el microplástico. Eso es lo que está pasando con todos los plásticos que van degradándose producto de la propia erosión, la propia presión del agua, el sol, las corrientes marinas, etc. Y van provocando un nivel de contaminación en el océano que permite pensar que en no demasiado tiempo va a haber en el mar, en los mares, más partículas de plástico que peces, sin cuenta. No va a haber manera de contabilizarlo, ni va a haber manera de revertirlo. Veamos algunos datos que van a poder observar en estas placas que les vamos a ir mostrando. 83% de las muestras de agua de la canilla del mundo, uno abre la canilla en donde la abra y encuentra microplásticos. 8 de cada 10 muestras. Una persona consume 14 partículas de microplástico por cada vez que toma agua y cada vez que consume un alimento que seguramente está contaminado con eso. A tal punto es el problema que algunos países, Estados Unidos y el Reino Unido entre ellos, empezaron a prohibir lo que se considera o se describe como microesferas de plástico, que son algo casi minúsculo que aparece como el átomo que conforma el plástico en su totalidad. ¿Por qué hablamos de microplásticos? Porque el problema no es simplemente una cuestión de que a simple vista aparecen flotando botellas o lo que sea sobre el océano y eso perturba nuestra mirada. No, es mucho más grave que eso, porque hay una desintegración progresiva del plástico producto de la contaminación de décadas y décadas y décadas, que lo que hace es que cuando veamos el agua, cuando tomemos el agua y la miremos a trasluz, seguramente veamos pequeñísimas, diminutas, casi invisibles partículas que no le pertenecen al agua, que no le pertenecen originariamente al océano. Es este resto de 50, 60, 70 años de una política mundial destinada a promover el consumo a como dé lugar, a que consumamos cada vez más packaging, cada vez más envoltorios, cada vez más bolsita, cada vez más. Y el resultado es que el mar solamente tiene plástico. El 96% de nuestro planeta es agua y está en mares y océanos. En su inmensidad y su misterio se forjaron cientos de historias fantásticas sobre monstruos ocultos que siglos atrás atormentaban e intimidaban a miles de navegantes y viajeros. A medida que la ciencia fue ocupando un lugar importante en el conocimiento, aquellas fábulas fueron quedando sepultadas y olvidadas. Pero resulta paradójico que esa ciencia que quitó de nuestras vidas el miedo a que un engendro nos devore, sea la misma ciencia que hoy nos dice que en los océanos existe otra gran amenaza, que no es monstruosa ni de gran tamaño, sino pequeñísima, casi imperceptible, y está afectando gravemente la salud, la vida y el medio ambiente. Son los microplásticos.
pequeñas partículas de menos de 5 milímetros de diámetro, que se fueron desgranando de distintos materiales que eludieron los sistemas de filtrado y terminaron en los ecosistemas marinos. Algunos provienen del polietileno o del polipropileno o del tan conocido PET, ese con el que se hacen casi todos los envases que usamos. Otros tienen su origen en productos tan diversos como una pasta dental, un jabón, un gel para la ducha o un protector solar. Desde hace 4 décadas, los microplásticos se vienen acumulando en el mar y con su forma y sus colores desorientan a peces, tortugas, aves o mamíferos marinos que los confunden con alimento. Según un estudio, existen por lo menos 4.000 millones de fragmentos de microplástico por cada kilómetro cuadrado de playas, corales y superficies marinas. Los microplásticos son una bomba de tiempo para la vida en los océanos y hay que desactivarla. Para lograrlo se requiere de estados firmes y comprometidos que estén atentos a la producción, al consumo y al desecho de esos materiales. Pero también se necesitan consumidores responsables que entiendan que la comodidad o la higiene personal no pueden poner en riesgo la salud y la vida de millones de animales. Estas son las situaciones en las cuales las cuestiones ambientales tratadas a escala individual se convierten en una entelequia, por no decir que se convierten en algo absurdo directamente. Porque ahora lo vamos a ver con Juani, en este pequeño experimento que él nos va a mostrar. Lo que hace falta es un gobierno mundial, por decirlo de alguna manera. Alguien que enmarque este problema que nosotros estamos describiendo y cuyas consecuencias pueden ser, por ejemplo, la desaparición de la vida marina, con lo que la desaparición de la vida en el planeta ya simplemente va a ser una cuestión de tiempo, en la amenaza que esto supone. Y la amenaza que supone no puede revertirse ni combatirse pidiéndole uno por uno a los individuos que dejen de usar una botellita o tener cuidado, no tires al mar la botellita de plástico cuando vas a la playa. No, estamos hablando de escala y estamos hablando de un modelo que nos impone un tipo de consumo del cual es muy difícil escapar. Porque si, como veían en el informe y nos va a mostrar Juani ahora, nos enteramos que los microplásticos llegan al mar producto del tipo de dentífrico que usamos, ¿qué opción tiene una persona en su casa para decir, no, yo soy consciente y quiero defender el planeta y no me lavo los dientes? Es casi disparatado, porque la sociedad de consumo no nos ofrece otra opción. Y este es el punto que alguna vez habría que discutir. A ver, ¿qué tenemos aquí, señor Juani? Bueno, Sergio, primero vamos a mostrarlo para que lo vean a simple vista. Si ustedes lo compran y lo ven en las góndolas... Yo esto no lo voy a comprar, porque no suelo pintarme las uñas. Claro. Pero de todos modos jamás me hubiera imaginado... Nunca digas nunca, Sergio. Bueno, sí, tenés razón. Jamás me hubiera imaginado que esto contenía microplásticos, es decir, algo que después contamina el mar. Sin sacarlo del envase, si lo llegan a ver, ya directamente a simple vista lo podemos ver. Vamos a meterlo en el agua para ver cómo queda. ¿Qué se supone que es este producto? ¿Qué es, un shampoo? Esto ¿Qué es sí, esto? es un gel, un jabón. Un jabón, sí, un jabón. Lo mismo que este. Mirá, que también vamos a tratar de sacarlo. A ver si me llegas a emponchar acá la mano. Claro, se Mirá, ven puntitos. ¿Ves estos puntitos? Uno creería que eso es parte del decorado, de la estética, y no. Exacto, no. Es lo que constituye esa sustancia. Vamos a tirarlo acá al agua y mira cómo queda, Sergio. ¡Ay, qué lindo! Mirá cómo queda. Flota. Mirá cómo queda. Flota. Y recién... Claro, esto después queda así. Flota, y es lo que Flota. veíamos recién en las imágenes. Hacías alusión a una pasta de dientes. Sí. Veamos claro, qué es lo que pasa. ¿no? Claro, no, si querés no te puedes lavar los dientes. Vamos a tirar el agua acá. Bueno. Acá el agua. ¿Qué pasa con la pasta de dientes? Tiramos. Pasa exactamente lo mismo. Flota. Entendamos lo siguiente, porque es muy aleccionador esto que nos está mostrando Juani. Entendamos que cuando se dice en forma de eslogan o de consigna, hay que usar menos plástico porque el plástico proviene del petróleo y bla, 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 bla. Hay plástico donde se te ocurra, donde mires hay plástico. Entonces, el volumen de contaminación que deriva de estas cosas tan pequeñas, acumulativamente es tan grande
que es imposible revertirlo a escala individual. Insisto con este concepto, es imposible. Mostrame, Vos decías, claro, donde se te ocurra. Donde se te ocurra. En el jamón. En el Monja. En el jamón. Y mirá, no sé si la cámara lo va a llegar a ver, pero cómo queda el agua. Sí, queda como una aureola. Exacto. Efectivamente. Exacto, Qué como lindo, turbia. Qué lindo. Turbia, queda el agua turbia. ¿Me podés explicar No sé qué si hacen se llega a ver. estos cositos acá? Bueno. Acá, esto. ¿Qué es esto? Que ustedes lo ven negro. ¿Sí? Lo ven negro. Bueno, ¿por qué está negro? Porque nosotros lo quemamos recién. No lo vamos a quemar ahora en vivo por una cuestión protocolar que nos vamos a estar llamando No, los bomberos y seguridad. demás cuestiones de seguridad. Pero nosotros lo quemamos antes. Y miren cómo quedó. El fuego empezó a consumir el producto. Si esto fuese un producto natural, por decirlo de algún modo, si fuese, no sé qué pretende ser esto, si una papa o lo que sea, si fuese un producto natural, si uno le prende fuego, no se enciende, no hace llama. Bueno, esto hizo llama. Hizo llama porque lo que tiene es plástico. Es por eso, Sergio, digo, me parece muy importante volver a remarcar los datos que vimos recién en el informe. 4.000 millones de fragmentos por cada kilómetro cuadrado en playas, corales y todas las superficies marinas. Digo, no me parece para nada disparatado que el 83% del agua de los grifos esté contaminada. Y lo que uno tiene que tener en cuenta es que este tipo de modelo de consumo y de producción, si no se frena a tiempo, no tiene posibilidad de ser reversible. Esto no se vuelve atrás. Acá no hay degradación de la naturaleza que funcione para frenar esto que estábamos viendo. Ahora te veo, Juani. Vamos a seguir con André, que está acá. Pero antes de hablar con Andrea, yo les voy a mostrar un pequeño experimento casero, por llamarlo de algún modo. Hagamos de cuenta, como siempre nos tomamos el atrevimiento de hacer, de buscar un ejemplo mundano. Supongamos que esto es un mar, un océano, X, y que uno le va echando, producto de esto que decíamos recién, del consumo masivo de estas sustancias que contienen en sí, en su fabricación, plásticos y microplásticos y recontramicroplásticos, y va cayendo en el océano por las alcantarillas, por los fluviales, todo esto. Flota y va armando pequeñas islitas. ¿Oyeron hablar alguna vez de las famosas islas de plástico que hay en el océano? Producto de cómo circulan las corrientes marítimas, se conforman eso que ustedes están viendo en la pantalla. Islas de plástico, porque la rotación de la Tierra, la forma, la curvatura que tiene la Tierra y el eje de la Tierra, que no es vertical, sino que tiene una pequeña inclinación, hacen que las corrientes lleven las cosas junto con el viento a determinados sitios. Y como en el juego que estoy armando acá, se van formando esas islas, imposibles de limpiar. No hay camión recolector de residuos que pueda con esa contaminación a gran escala que mata ecosistemas enteros. Andre. Bueno, yo estuve en Camarones navegando las aguas. No estuvo en un camarón. No, en Camarones. Estuvo en la localidad de Camarones, en la Patagonia. Así es, y navegamos las aguas del Océano Atlántico y me encontré con algo de esto, lo que vos decís. Bolsas de residuo de nylon flotando en el mar, plásticos que incluso hemos recolectado y charlamos con una especialista justamente de este tema, microplásticos. Microplásticos en Camarones. Esta es una de las grandes problemáticas que hoy no solo hay en el mar argentino, sino hay a nivel planetario. Así como esta fue sacada y bueno, la retiramos del océano, hay otras que quedan y son consumidas por las especies, tanto de aves como mamíferos marinos u otras especies, inclusive peces. Hoy se han encontrado plásticos en los estómagos de peces. Muchas veces el hecho de tirar una bolsa, por más que esté en tierra, incluso lejos de la costa, el viento luego la va a llevar, va a caer en el mar y las aves a veces se confunden, piensan que es alimento y obviamente toman ese plástico y lo ingieren. Esto si hablamos del macroplástico, del plástico que podemos ver. El tema es que estos plásticos, si no son encontrados o no son consumidos por alguien, quedan flotando durante muchísimos años y se van degradando lentamente y se convierten en microplásticos. Se incorporan estos microplásticos en toda la cadena trófica.
Lo que quiere decir que, por ejemplo, nosotros si comemos hoy un langostino que fue pescado en Camarones o que fue pescado en otra parte, muy probablemente tenga microplásticos en su organismo que en definitiva lo terminamos comiendo nosotros. O sea que esto que nosotros tiramos al mar, después es lo que nosotros terminamos consumiendo. En algún momento va a llegar a nosotros o a alguna especie animal que está viviendo. Es interesante lo que veíamos en el informe de comer langostinos en Camarones, Juanca. Aclaración. Mostrábamos antes con Juani estas sustancias o productos que contienen plástico y que no sabíamos que tenían plástico. Bueno, también están estos, que son plástico evidente. También sería bueno que haya alguna política que desaliente el uso masivo de estas cosas, porque pasa a veces, más frecuentemente de lo que suponemos, lo que nos va a mostrar Andrea ahora. ¿Qué es eso? Bueno, te voy a mostrar... Es una bolsa de residuos. Esto es una bolsa de residuos. Lo que yo te voy a contar y mostrar ahora realmente es para que se te ponga la piel de gallina. En las costas tailandesas encontraron una especie de ballena llamada cachalote muerta. Y al Ahí están hacerle, las imágenes mientras vos hablas. Al hacerle de la ballena esa que encontraron. una ballena de un porte enorme. Vamos a hacer de cuenta que esta bolsa de residuo que yo tengo delante mío es el estómago de esta ballena. Porque efectivamente al hacer la autopsia abrieron el estómago, como vamos a hacer ahora acá. Sí, espero que no lo hayan abierto con esa tijerita, ¿no? Porque... Bueno, acá estamos haciendo la mímica. Acá todo es mímica. Abrieron el estómago de la panza de la ballena. ¿Y qué encontraron? Encontraron exactamente lo que tengo acá. En total, 6 kilos de plástico dentro de esta ballena. Esta es la reproducción en el estudio de lo que de verdad se encontró. Ahí lo tienen, mientras yo estoy hablando está el despliegue de los elementos que encontraron en la panza de la ballena. Esto es, insisto y reitero, la reproducción, lo más veraz posible, acertada posible, de lo que encontraron en el estómago de un mamífero marino. Y ya que tenés eso en la mano. La señora ballena se comió esto. 1000 piezas de plástico encontraron. En la panza de la pobre ballena. Bolsas de nylon. Tanza. Tanza también, redes. Bolsas de nylon, 25 bolsas de nylon dentro del estómago de la ballena. ¿No sabe la ballena que hay que ir con bolsita de tela al supermercado? No, no sabe. No sabe. Eso lo sabemos nosotros. Bien. Botellas. 4 botellas de plástico. Claro, porque la ballena no sabe que se pueden usar retornables. Y ahora, Sergio, el siguiente dato. Vasitos de plástico. ¿Qué tenía? Tirame un número, tirame un número. La ballena iba a un cumpleaños y llevaba los vasos. No, no era así. No era así. No era así. ¿Cuántos vasitos? Ella consumió 115 vasos de plástico. O sea, la ballena se encontró de frente con un cumpleaños de 15 y se lo tragó. No hay otra explicación. Así es eso. ¿Y qué más hay ahí? A ver, mostrá. Sergio, mirá lo que tenemos acá. Ay, qué lindo. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Tomaba licuado la ballena. Qué lindo. Sorbetes. De los sorbetes voy a hacer acá, si me permitís, Sí, haga. un apartado especial, porque con esto hay que tomar real conciencia, porque es uno de los plásticos que más afecta a la vida marina. Y te voy a tirar un dato. Solamente en Estados Unidos, cada día se tiran 500 millones de sorbetes al mar. ¿500 millones? Digamos, se desechan y muchos de ellos van al mar. Y esto sí, fuera de broma, si alguna vez algún Estado pensase algo vinculado con alguna política pública persistente en este tema, esto es eliminable, muchachos. Esto se reemplaza por una bombilla o se toma directamente del pico, se lo sirve en un vaso. No es necesario esto, no hay nadie, no depende ningún derecho humano del uso de estos sorbetes. Y déjame mostrarte una cosa más. Pobre ballena. 2 pares de ojotas se encontraron en el interior del estómago Alguno anduvo caminando de dentro de la ballena. 2 pares de ojotas. Si esto Ojota, no hace que tomemos conciencia la próxima vez, que en vez de pedir un sorbete agarramos 3, o realmente pensar necesito usarlo, no sé qué otra ¿Todo cosa. esto estaba de verdad adentro de la panza de la ballena? Te lo juro, Sergio, te lo juro. Qué cosa, qué cosa. Pobre ballena. Esto es lo que sucedió en Tailandia. Imaginemos, por supuesto, que el caso de esta ballena de ninguna manera es excepcional. No es que encontraron en Tailandia justo una ballena que amaba los plásticos y se dedicaba a tragarlos. Ya se han encontrado varias. Y si seguimos así, para 2050 en nuestro mar va a haber más plástico
que peces. Hay que pensar sobre esto y no solamente insisto y reitero una vez más y subrayo a título individual que algo se puede hacer, usar menos sorbete, sino fundamentalmente a escala del Estado. Ya seguimos con más Ambiente y Medio. Tenemos algunos problemas con especies exóticas asociadas al hombre, el burro y el jabalí. El jabalí introducido en muchas regiones del país por la caza, para poder cazarlo. Estamos trabajando en esto con algunos planes que tenemos que implementar, erradicación o extracción. La idea en cuanto a lo que es burro es hacer extracciones, tercerizarlo, con alguien interesado en llevar todos esos animales, generar arreos, encierros y que así se puedan cargar en jaulas y llevarlos hacia otro lugar y se puedan sacar del área protegida. Son especies que se adaptaron mucho, son especies que por ahí compiten en un lugar que es tan frágil, con tan poca disponibilidad de agua y tan poca disponibilidad de alimento, llegan a competir con especies que son nativas de acá del lugar. Y tenemos en algunas zonas ingreso de ganado, vacuno o de cabras. No tenemos alambrado el parque en su gran mayoría. Entonces hay poblaciones vecinas al parque que ingresa el ganado que ellos tienen. No en esta zona del parque, sino en la zona oeste del parque, vizcachas junto con el ñandú son las dos especies nativas que por ahí se ven más complicadas por el tema del furtivismo, de la caza furtiva. Sobre el oeste es donde tenemos más incidencia de furtivismo y bueno, esas especies por ahí son las más comprometidas. Seguimos en Ambiente y Medio. Ecoaula, el segmento educativo de la Fundación Ambiente y Medio. Los transgénicos o especies genéticamente modificadas son aquellos que han sido concebidos artificialmente mediante ingeniería genética con mezcla de ADN de otros organismos en sus genes. Históricamente, el hombre tendió a cruzar organismos de las mismas especies para obtener mejores variedades, pero esto se hizo creando híbridos en los que los genes quedan en el mismo orden y las mismas ubicaciones dentro de los cromosomas. En cambio, los transgénicos alteran completamente la secuencia del ADN, incorporando al organismo una característica genética procedente de una especie lejana. El ejemplo más habitual es el de la soja, a cuya semilla se le incorpora un gen capaz de generar en la planta resistencia a determinado herbicida. En ese caso, una de las consecuencias sobre la salud es la aplicación de ingentes cantidades de agrotóxicos para eliminar las malezas y las plagas que no afectan a la soja. De otros alimentos transgénicos, incluso animales como el salmón, la ciencia y la medicina tienen opiniones divergentes, pues se desconoce aún con certeza los efectos que pueden provocar sobre la salud de quienes los consumen. Es por eso que muchos países desaconsejan todavía la aprobación de alimentos cuya genética haya sido alterada artificialmente en un laboratorio. No me voy a cansar de decirlo, es el problema ambiental más serio que tiene la Argentina. El dato oficial de la Secretaría de Ambiente de la Nación es que en la Argentina hay 5.000 basurales a cielo abierto. Y vinculémoslo con esto, porque este es el contador que nosotros ponemos todos los programas para señalar el tiempo que nos queda antes de que, según Naciones Unidas, sin que se haya modificado la matriz de generación eléctrica a partir de los combustibles fósiles, el planeta entre en un punto de no retorno. Quiere decir que parece que no estuvieran conectadas las cosas, pero sí lo están, indudablemente. Es el mismo planeta en el cual ni siquiera tenemos respuesta a escala institucional para enfrentar el cambio climático que pone en riesgo la salud y la vida misma de buena parte de sus habitantes. Digo, es el mismo planeta en el cual no podemos resolver la cuestión de la basura. Algo tan sencillo como la basura, donde podrían intervenir políticas públicas tendientes a reducir la cantidad de productos que luego se convierten en residuos que se consumen, más la manera tecnológica adecuada para que las ciudades puedan
estimular seriamente el reciclaje, disminuir el enterramiento y fundamentalmente hacer desaparecer esto que estamos viendo. Vergüenzas, oprobios que vemos por todos lados en Argentina. Reitero el dato, 5.000 basurales a cielo abierto. Es el doble de la cantidad de municipios. En la Argentina hay 2.400 y pico de municipios y hay 5.000 basurales abiertos, más de 2 por municipio. No nos podemos permitir esto. Por eso, en algunos lugares empiezan a reaccionar, quizás porque hasta políticamente empieza a ser problemático. En la ciudad de Mar del Plata incluso se cuenta que en determinado momento la cuestión electoral estuvo metida dentro de las denuncias que tenían que ver con un basural a cielo abierto con forma de relleno sanitario que operó durante muchos años en una de las ciudades turísticas más importantes de la Argentina. Poniendo la basura bajo la alfombra se llamaba la política. Hoy el SEAMSE intervino, a pedido, por supuesto, de la Municipalidad de General Pueyrredón, para revertir esa situación. Y esto es lo que vimos, fuimos allá con las cámaras de Multimedia. ¿Cómo llegó el SEAMSE a Mar del Plata? El SEAMSE llegó después de una crisis muy grande que hubo en todo el sistema de disposición de residuos acá en fines del año pasado, para prestar colaboración y solucionar el tema del basural o del que estaba en ese momento operando como basural. En concreto empezamos a reordenar el complejo ambiental, a generar infraestructura para volverlo a transformar en un relleno sanitario de estándares internacionales, adecuar la planta de tratamiento de líquidos lixiviados para que vuelva a tratar para lo que estaba proyectada y ampliarla en 200 metros cúbicos, es un 200% más de lo que estaba. O sea, estamos hablando de un gran trabajo de obra sobre 22 hectáreas. Obvio, totalmente. Que lo tenés que armar de cero. De cero. Cuando llegamos acá tenías un desmanejo total, tenías residuos tirados por todos lados, en el camino de acceso, en las entradas. Los recuperadores informales caminando por todos lados. Claro. Vamos a hacer que toda la parte de los recolectores informales, asignarles un galpón donde van a trabajar en una forma sanitaria, con un tinglado cubierto, con piso de hormigón. ¿Tiene Mar del Plata una concientización de la separación de la basura? Yo creo que estaba un poquito dormida y que ahora se está reactivando. Leo, ¿es un desafío para ustedes salir del área metropolitana? Y es un desafío muy grande porque es la primera vez que tenemos un complejo ambiental a cargo nuestro fuera del área metropolitana. Eso es un compromiso muy importante y una responsabilidad muy grande, pero también es un orgullo para nosotros que se nos reconozca el trabajo que venimos haciendo hace 40 años prácticamente en el área metropolitana con nuestra empresa, ¿no? Primero, un agradecimiento a Silvana Varela y Gonzalo Bucha, que nos proveyeron imágenes de lo que era antes de la llegada del SEAMSE, el basural a cielo abierto con forma de relleno sanitario que operaba en Mar del Plata. Y lo segundo que yo quiero aclarar es que durante 2003, 2004, hasta el 2010 aproximadamente, se produjo una especie de revolución en el tema del tratamiento de la basura en Mar del Plata, con una inversión multimillonaria en dólares, resultado de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para salir de un basural a cielo abierto y entrar en un relleno sanitario. Hubo que ir 8 años después a rescatar ese relleno sanitario que se había convertido, producto de la desidia municipal, en un nuevo basural a cielo abierto. Es decir, Mar del Plata tuvo que invertir dos veces para llegar a una situación más o menos decorosa como la actual. En el medio, la nada misma. Juan. 800.000 personas alcanzadas, Sergio. 2.000 camiones por día y 1.300 toneladas. A ver, hay un dato que también me parece muy curioso. Los metros cúbicos, ¿sí?, de lixiviados que se generan por día equivale a una pileta semi-olímpica. Aclaremos que los lixiviados son esos líquidos, esos jugos que va dejando el residuo producto de la fermentación, la putrefacción, etcétera, y que van permeando. Entonces es casi imperioso tratarlos y sacarlos como corresponde, porque de lo contrario contaminan las napas. Un trabajo que realmente, primero, lo que decíamos recién, un desafío para el SEAMSE salir del área metropolitana, ¿sí? Y segundo, es un trabajo que tiene que empezar de cero. 22 hectáreas es realmente muchísimo. Sergio, haber estado ahí, ya están hace 6, 7 meses, están trabajando fuertemente y esperan, bueno, tener
fuertes repercusiones, novedades, dentro de unos 3 años por lo menos. Bueno, el punto es que se reproduzca esto que se está viviendo ahora en Mar del Plata en todo el país, para lo cual hace falta una política de Estado. Muy cerca de Mar del Plata está Mar Chiquita. Fuimos a visitar allí la reserva que el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible tiene justamente en ese lugar. Mar Chiquita tiene una mezcla de varios ambientes diferentes en secuencia. El mar, la playa, las dunas, el pastizal y la laguna. Un gradiente donde viven todos los bichos. El carpincho, el zorro, el zorrino, la rata de agua. Tiene esa belleza de lo agreste. Bueno, arrancamos la caminata. Recién Julio me decía, cuidado con los árboles, cuidado con las ramas, pero lo que no sabe es cómo va a estar la duna, con qué se va a encontrar, porque las dunas van cambiando constantemente y hoy la encontramos así, de esta manera, ¿no? Exactamente, estamos en un barján, en una media luna. El área protegida de Mar Chiquita son 30 kilómetros de playa, desde la boca Mar Chiquita al límite con Gesell. Básicamente ahí está de guardia en la bandera el guardaparque esos días críticos que son los viernes a domingo, donde pueden encontrar 10 vehículos buscando ¿qué? El chancho, atrás del selpa, el tiburón. ¿Y secuestrás lo que ellos tienen? En caso de tener un arma o estaban cazando, en caso de la pesca que no acatan el secuestro y perder el elemento, digamos. Controlamos la pesca, la caza. Se pueden perder personas, rescatar animales, los bichos que encontramos heridos por cosas del hombre, el pajarero que saca recursos como para venderlos. Con el tema de la red, hoy día sentimos que han crecido a 50% la cantidad de redes de 2013 hasta ahora, que digamos, es mucho. Seguimos en Ambiente y Medio. ¿Quieren ver un incendio forestal? Ahí está. La ballena franca austral de ninguna manera está fuera de peligro. El plomo es directamente un resultado de eso, de todas esas chimeneas que ustedes ven allá. En primera persona, experiencias de la ecología real. Presentado por... Cada viaje es único. Confort. Espacio. Y seguridad. Probada en todo tipo de viajes. Nueva Toyota Innova. Hace 50 años, una mega represa era algo que se aplaudía de pie porque significaba doblegar a la naturaleza. Hoy es impensable una cosa por el estilo porque la ética ambiental de la época lo inhibe completamente. Yacyretá cabalga entre las dos épocas. Por eso, a partir de la década del 90, debió compensar el daño ambiental que su construcción y la inundación de todas esas tierras había provocado. Visitamos la reserva compensatoria de Yacyretá Misiones. Hace 50 años, cuando en la lógica del progreso de la época, una represa hidroeléctrica, por ejemplo, era el resultado de doblegar a la naturaleza, a nadie se le hubiera ocurrido pensar en compensar el daño ambiental. Yacyretá, que por supuesto provocó un inmenso impacto, además de la oferta eléctrica que supuso, ya participó en otra época, en otra lógica de pensamiento de la naturaleza. Y en esa lógica, la idea de compensar el pasivo ambiental empezó a tallar fuertemente. ¿Y cómo compensa una represa hidroeléctrica ese pasivo o ese daño ambiental? Preservando ambientes idénticos o lo más parecidos posibles a aquellos que fueron inundados y que quedaron bajo agua para poder producir el embalse que a su vez generaría la electricidad. Estamos ingresando en este momento a Urutaú, que es precisamente una de las tantas áreas de reserva que Yacyretá reprodujo a lo largo de su territorio para tener
una superficie equivalente o incluso superior a aquella que quedó bajo el agua. Pero particularmente esta reserva natural de Urutaú, tiene el detalle, la singularidad de haber sido trabajada muy recientemente con la Fundación Temaiken para redescubrir en un ámbito rodeado por la urbanización y por campos productivos una dotación de naturaleza que no se esperaba encontrar. 270 especies de aves, por ejemplo. Y la Fundación Temaiken, junto con Yacyretá, desarrolló un plan de gestión para poder hacer de esta reserva, por supuesto, la parte compensadora de aquel daño, pero por sobre todas las cosas, una mirada a futuro de cómo tienen que manejarse estas áreas protegidas en un ámbito con semejante impacto. Vamos a conocerla. ¿Y cómo fue posible que esa superficie de 1000 y pico de hectáreas quedase casi en un valor natural tan alto, tan rodeada de actividades? Bueno, en parte es lo que pasa aquí en Misiones, ¿no? En Misiones y en algunos lugares de Corrientes también, otros lugares del país, pero concretamente lo que vamos a la represa, muy cerca de entornos urbanos, yo tengo una biodiversidad bastante alta, tanto en pastizal como en monte. Yacyretá tuvo que comprar áreas para que el día de mañana, con una gran crecida, no se inunden y no sea responsable la empresa de haber permitido la instalación de GES. Es decir, áreas que no se iban a anegar producto del embalse, sino que producto de la subida del nivel del agua podían ser anegables en un futuro. Exactamente. Nosotros tenemos una zona de embalse totalmente lacustre, donde el nivel está fijo y estable. Bien. Y no se mueve, venga el agua que venga, lo único que se mueve es la velocidad de corriente. Correcto. Es un poco más rápido o un poco más lento. En esta zona, que estamos un poco más retirados, el arroyo funciona como un arroyo y fluctúa como un arroyo. Lo único que tiene es un poco más impedida su circulación, pero fluctúa igual. Entonces, las características de la vegetación son también propias de un monte en galería. Al preservarlo de la gente, toma un valor mayor, y es el área que Yacyretá compró porque si hay una gran crecida, yo no puedo permitir que nadie se afecte. Estos proyectos le pueden aportar a un desarrollo económico en la región a través de distintas alternativas de turismo. El turismo de contemplación, el turismo de observación de aves. Aparte, se aporta gran información que, si bien no estaba compilada, no estaba debidamente ordenada, y hoy sí la tenemos. Entre las particularidades que tiene esta reserva es que en una superficie bastante acotada apareció una diversidad de especies de aves, mamíferos, muy alta. Por estas 1200 hectáreas, por ejemplo, transitan los pumas o los ocelotes. En estas 1200 hectáreas se descubrió el tordo amarillo, una población de tordo amarillo que es una especie de ave que se la conoce en la zona de la Mesopotamia, fundamentalmente en Entre Ríos, y que se la considera muy en riesgo de extinción. Y se ha encontrado también una especie de ave llamado corbatín negro que no se conocía su existencia en la Argentina. Y se han encontrado muchas especies endémicas, además, que solamente se encuentran en este lugar. Por ejemplo, entre las 3 especies de venados, una de ellas, un ciervo pequeño, por llamarlo de algún modo, que es endémico de esta zona, de esta región. Solamente se lo encuentra en la provincia de Misiones y particularmente en esta reserva. ¿Qué ganó Yacyretá, además de expiar un poquito de culpa? Esencialmente, bueno, primero el tema de culpa es real. El tema de culpa, el funcionariado
lo ha tenido, lo tiene y ¿Eso es fue inherente. ¿Pero fue además exigencia de los bancos que prestaron el dinero? Fue exigencia de los bancos. Claramente el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo son los que guiaron con sus políticas operativas la actuación de Yacyretá en esa materia. Ahora, hoy visto en retrospectiva, uno sabe que Yacyretá ganó mucho en credibilidad, ganó mucho en conocimiento e inserción científica, digamos, hoy estamos apoyando mucho a universidades, a ONGs como Temayquén o Aves Argentinas o tantas otras con las que hemos hecho acuerdos. Y realmente hoy está dentro de la agenda de más alto nivel de Yacyretá y eso se logró desde un sector bastante pequeño de la empresa que estaba dentro de un departamento que encima se llama obras complementarias, digamos, que no son tan importantes, y ahí adentro estaba ese sector. Y hoy por hoy, bueno, hace unos meses el director Martín Gerling fue a Bélgica a contar cómo estamos implementando los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y eso es parte de Urutaú, digamos, Urutaú está dentro de eso. Porque en 1.270 hectáreas pudimos encontrar, por ejemplo, la misma cantidad de flora, las mismas especies que en un área de 16.000 hectáreas del norte misionero y acá cerquita de la ciudad. Y la explicación es justamente la diversidad de ambientes. Pudimos identificar 9 unidades ambientales distintas, 9 ecosistemas distintos. Acá de hecho vemos 2, por ejemplo, tal cual, acá estamos solamente viendo, unos metros. Claro, un mosaico de selva multiestratificada, como la que tenemos detrás tuyo. Después tenés los campos, pastizales, ¿sí? Los pastizales, selvas marginales que bordean los arroyos, lagunas, pastizales con agua abajo, o hidrófitos, pastizales secos. Entonces, toda esa diversidad en poca superficie hace que de flora se quede haya diversidad de fauna, de aves, de reptiles. Bueno, de hecho, hablando de aves, vinimos hasta aquí para tratar de ver el bailarín azul. Pero sí, lo pudimos ver, tenemos la suerte de verlo. ¿Qué es el bailarín azul? Para quien no tiene idea de aves sí, o de es un ave muy vistosa, es de la familia de los bailarines, los tangaraes, que fue declarado monumento natural en la provincia de Misiones recientemente por su belleza y por su como ícono, digamos, de la provincia. Y tiene un baile muy típico, que es un cortejo, claro, de varios machos para atraer a la hembra. Después la hembra le elige a uno y por ejemplo, las comunidades guaraníes... Una especie de matriarcado de aves. Tal cual. Se matan y después la otra está así hasta que elige a uno. Y es un baile que las comunidades guaraníes, por ejemplo, lo tienen también y se llama igual tangará y lo ejecutan ellos. O sea, las comunidades aborígenes reproducen ese lo baile. Que hace el pájaro en la naturaleza. Así es. Qué lecho, ¿no? Entre los ambientes que hay aquí en la reserva de Urutaú está el monte. Un monte que alguien podría decir es casi una selva. Pero tiene la singularidad de ser el sitio por donde transita mayor cantidad de fauna. Tanto es así que las cámaras trampa han identificado en esta zona monos caí que andan por el suelo, monos carayá que andan en las copas de los árboles, en poca superficie, pocas hectáreas, con una diversidad de ambientes notable. Y es el resultado de la actividad de una empresa. Yacyretá no deja de ser una empresa proveedora de electricidad, que ha tomado la decisión y el compromiso y la responsabilidad de proteger una X cantidad de hectáreas, que es casi un 50% más que aquellas que fueron impactadas para inundar la zona del embalse. Por lo tanto, uno debiera asegurarse de que esto sea un legado para las futuras generaciones, que quede, que permanezca a perpetuidad, que nadie se atreva, como decimos siempre, a imaginar que aquí pueda pasar una topadora y después un campo de soja. No se lo puede permitir. Seguimos en Ambiente y Medio.
Para que podamos comprar productos de calidad, a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar/mercado en tu barrio. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Bueno, así termina hoy el programa de Ambiente y Medio, que... Ay, no había Federovicki. estado todavía, Tommy. ¿Cómo le va, Federovicki? Yo me quería despedir, ya tenía la fortuna de despedirme sin Siempre voy a tener un tenerlo. momentito para molestarlo, Federovicki. Pero esto es importante. Antes voy a agradecerle, primero, a la gente ¿A mí? del Muchas SEAMSE, gracias. no, a usted jamás, a la gente del SEAMSE, del vivero de Villadomínico, por las plantas que engalanan este estudio, plantas nativas. Hermosas como corresponde. plantas. Y a la artista Catalina Guerrico, que nos ha prestado nuevamente esa obra en la cual ella muestra especies nativas en peligro de extinción. Bueno, Bien, ¿nos vamos? Federovicki, ahora sí. Ah, Escúcheme una cosita. Bueno, nos Usted vamos. estaba hablando en el primer bloque del microplástico. Sí, una que cosa está- todavía están acá que flotando. convive con nosotros. ¿Y sabe lo que tengo acá? está flotando la... Escúcheme, Sí, Fede, que escúcheme, me escúcheme. asustó. Yo tengo acá un desodorante que es muy importante porque esto también tiene microplástico. Usted me está diciendo que Voy a hacer una prueba en vivo del microplástico en el ¿No desodorante. le funciona la prueba? Espere, con calma, ahí está, despacito. ¿Ve esto blanquito que me queda? ¿Eso se lo pone una persona en la axila habitualmente? Sí, esto es microplástico. Y si yo me lo quiero sacar, ¿ve que me queda? Bueno, ¿Ve que me queda impregnado? impresionante, Tommy. ¿Ve que me queda impregnado en la Me mano? dejó helado, anonadado. cuando lo vi hacer Me esto, dejó salí corriendo para... estupefacto. Deje de tomarme el pelo, Federovicki. No, jamás haría una cosa así, ni con usted ni con Capecci. Ninguna, sería imposible por otra parte. ¿Es verdad que todo eso es microplástico? Gracias, Tommy. Qué carucha. Estoy enojado con usted ahora. Ya lo saben, solo nos queda medio ambiente, por eso nosotros hacemos Ambiente y Medio.